Lo tenemos al doctor Miguel Montoya en línea con nosotros vía Zoom. Han ocurrido, bueno, varias cuestiones en las últimas horas, algunas se van a relacionar con lo legal y otras con posibles presentaciones, o ya se está haciendo juicio al respecto, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día, gracias por recibirnos tan temprano. ¿Qué tal, Lili? Buenos días y bueno, buenos días también para toda la audiencia. Doctor, ¿cómo se ha interpretado esta noticia que se ha dado en las últimas horas y que habla de justamente el deceso de una persona, de una señora ya mayor de edad con eh, muchas complejidades dentro de lo que es su cuerpo a la hora de hablar de enfermedades que ya traía? En la escuela número 3, ¿no? Algo que ha sorprendido, no sé, ustedes se han tomado como equipo jurídico nota de todo esto, si es que se va a hacer alguna presentación. Sí, Lili, mira, antes que nada, bueno, obviamente enviar las condolencias a los familiares y amigos de esta persona. Nosotros tuvimos, bueno, conocimiento de este hecho, lamentar la muerte de una persona aislada en una escuela, con personas además que nos informan que denunciaron la situación en el momento que se estaba produciendo y la ayuda médica nunca llegó. Creemos que los formoseños tenemos que aprender de los errores que cometimos. La situación, Lili, epidemiológica es compleja. La pregunta que tenemos que hacernos es si nos preparamos realmente para enfrentarla. Necesitamos poderle exigir a la sociedad responsabilidad social y el cumplimiento de todos los protocolos. Pero para eso también necesitamos un Estado o un gobierno que tome medidas que sean razonables, inteligentes y que sobre todo tengan sustento en la comprobación o en el análisis científico y no en la imposición sin diálogo. Nosotros creemos que los centros de aislamiento fracasaron. No voy a hacer un reconto para atrás porque tenemos que mirar para adelante y solucionar los problemas, pero realmente lo que hemos vivido en Formosa, nosotros tenemos que poder aprender de los errores que cometimos y también aprender de las experiencias exitosas para poder aplicarlas. Los centros de aislamiento han fracasado en Formosa y esto no es una opinión mía, sino que es algo bueno, que se ha comprobado y que lo hemos denunciado penalmente hasta en la Corte. Ya vinieron resoluciones de organismos internacionales, de la propia Corte Suprema. Entonces, tenemos que poder rever porque está comprobado que los centros de aislamiento o centros, ahora no lo llaman más de aislamiento, sino centros de salud, están mal concebidos, no son centros de salud. Estamos atravesando una crisis sanitaria y en esos centros tiene que prevalecer, por sobre todas las cosas, la atención sanitaria y la atención médica. Y no hay atención médica. Estamos comprobando, Liliana, que en los centros de aislamiento, que nuevamente se están reinstalando en Formosa, no hay atención médica adecuada. Y la comprobación, lamentablemente, la tuvimos que hacer los formoseños con esta situación de esta persona que, atravesando una situación delicada, pidió ayuda, los que estaban alojados con ella pidieron ayuda y esa ayuda no llegó a tiempo. Entonces, tenemos que poder rever esta situación. Nosotros vamos a denunciar el hecho, por supuesto, queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias, pero sobre todo con una mirada propositiva, una mirada para adelante, para no podemos darnos el lujo en Formosa de seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Bueno, uno cuando hace un análisis, ¿no? De cómo se ha avanzado hasta ahora, se suponía, bueno, que estábamos, no es que se suponía, pasamos por una etapa, podríamos decir, realmente insólita, por así decirlo, y envidiable en la Argentina, porque durante muchos meses no tuvimos casos. Bueno, a partir de ciertas circunstancias se empezó a dar cada vez más el índice de contagios, también de fallecidos, lastimosamente en un mapa que se va extendiendo. Empezó por el oeste, siguió ahora por capital y ahora hay zonas en las que está, se supone un poco más controlado, pero se expande, ¿no? En determinadas circunstancias, inclusive en las últimas horas, el ministro de Gobierno, el doctor Jorge González,
dejó claro que esto podría haberse previsto, o al menos podríamos seguir con otro estado sanitario, si no se hubiera generado cierta campaña, según él, de ensañamiento por parte de la prensa nacional, operadores locales, la justicia, opositores, que pareciera que se levantan intentando que sigan muriendo formoseños para tratar de ganar votos a la hora de las elecciones, que todavía faltan, no tenemos fecha. ¿Ustedes estudian lo que se dice, o sea, lo tienen en cuenta o directamente no prestan atención como sector? Son expresiones muy irresponsables que demuestran básicamente la falta de preparación que tiene el sistema de salud en Formosa. La pandemia es mundial. El virus del COVID ha ingresado a todas las regiones del mundo, sin excepciones, sin distinguir partidos políticos, sin distinguir clases sociales. Entonces, pretender responsabilizar o estigmatizar a ciertos sectores de la sociedad que expresaron su descontento con las medidas y responsabilizarlos por la propagación del virus es una actitud irresponsable. Yo elijo manejarme siempre con respeto, así que en honor a esa línea que quiero seguir manteniendo, solamente voy a decir eso, hasta ahí. Se podrían decir muchas otras cosas, pero acá lo que está desnudándose es si Formosa aprovechó todo ese tiempo que pudo gozar de un estatus sanitario que todos aplaudimos y todos deseamos. Durante todo ese tiempo, ¿nos preparamos o no para enfrentar la pandemia? Porque esta famosa segunda ola que hay en todo el mundo, o mejor dicho, ahora está azotando con mucha fuerza Latinoamérica, en realidad para Formosa, según los dichos del ministro, estamos viviendo recién la primera ola, porque recién estamos empezando a sufrir los casos de una manera, con una cantidad que nos hacen recién estar sufriendo la primera ola. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, Lili, es, ¿tuvimos una ventaja comparativa con el resto de todo el mundo de poder gozar de eso y poder ir viendo y observando cómo el mundo ha enfrentado al virus? ¿Vamos a aprender o no? ¿Vamos a sacar ventaja o no? ¿Vamos a aprender los errores que cometimos en el pasado? Porque los errores se cometieron. Los propios funcionarios, con una capacidad de autocrítica bastante corta, inclusive reconocieron que se han cometido errores. Porque los errores que se cometieron en el pasado, porque, bueno, no quiero robarte mucho tiempo, pero no voy a hacer un raconto de todos los errores que se judicializaron, que nosotros estuvimos al frente de esa judicialización, pero que la justicia nos dio la razón. Y nos dio la razón una vez, nos dio la razón en la apelación, y hasta llegar a la Corte Suprema nos fue dando la razón siempre. Entonces, los errores existieron. Vuelvo a la pregunta que tenemos que hacernos, que tiene que hacerse el ministro, es, ¿vamos a aprender de los errores o vamos a seguir cometiéndolos? Los centros de aislamiento fracasaron. ¿Vamos a aprovechar esa ventaja que tuvimos y que recién ahora nosotros estamos viviendo la primera ola técnicamente? ¿O vamos a seguir cometiendo los mismos errores? ¿Vamos a sentarnos a dialogar para resolver entre todos el problema o vamos a seguir tomando medidas por imposición, sin diálogo y sin comprobación científica? Tenemos que estar desesperadamente buscando y gestionando vacunas y aplicando a ese plan de vacunación un criterio de prioridad científico, con comprobación estadística. ¿Vamos a hacerlo entre todos? Nosotros queremos hacerlo juntos, porque nosotros también tenemos familiares, somos padres, somos hijos, somos nietos, y no queremos el mal para nadie. Entonces, tenemos que dejar de lado estas actitudes de seguir responsabilizando o estigmatizando al que contrae el virus, como si fuera un delincuente. Hay que dejar de tratar al que tiene positivo como un delincuente. Las personas que son positivas, Liliana, tienen que tener el derecho de poder transitar el virus aislados en su casa mientras sean asintomáticos, mientras no tengan problemas, como en el resto del país.
y de requerir asistencia, sí tener la posibilidad de requerir y ser trasladado, pero a un centro de salud, con atención médica, con médicos que estén controlándolos, no en centros de aislamiento, en donde están muchas veces depositados y estamos comprobando con denuncias concretas y que suceden y que no son un invento de la oposición, que muchas personas están denunciando abandono en centros de aislamiento, con hacinamiento además, nuevamente, sin atención médica adecuada. Entonces, desde la oposición tuvimos siempre gestos de grandeza. Hemos llevado en cabeza del senador Naidenov en mano al gobernador las propuestas para enfrentar esta situación compleja que estamos atravesando. Entonces, tenemos que dejar de lado estas actitudes y trabajar entre todos, no volviendo a cometer los mismos errores y preparando realmente al sistema de salud, que esa es la pregunta que tenemos que hacer. Doctor, ¿algún tipo de presentación que se va a hacer si les parece que amerita la cuestión dentro de lo que es la justicia? Por supuesto, la justicia penal, Liliana, en estos casos debería actuar de oficio. En otros casos menores hay fiscales que en 3 días nos han llegado la cédula acá y han actuado de oficio para denunciarnos por una protesta que hicimos frente a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Entonces, con ese mismo criterio y con esa misma vara, sin aplicar una doble vara, los fiscales en Formosa deberían estar de oficio investigando el hecho. Nosotros, con el equipo jurídico, lo vamos a denunciar y vamos a pedir ser querellantes en esa causa para poder investigar realmente qué pasó con esta persona, y hemos recabado muchos testimonios de los pedidos que hicieron tanto familiares como personas que estaban aisladas con ella para recibir la atención médica que llegó en forma tardía. Y las explicaciones que hemos recibido, el pueblo de Formosa, las explicaciones que ha recibido por parte de las autoridades sanitarias dejan mucho que desear. Así que vamos a solicitar que se investigue hasta las últimas consecuencias. Bueno, el doctor Romero Bruno, que se acercó en ese contexto cuando ocurrió todo esto a la escuela número 3 en una improvisada rueda de prensa, explicó que tenía entendido que había fallecido esta señora por muerte súbita. ¿Escuchó las declaraciones? Sí, por supuesto, Liliana, por supuesto que las escuché. Vuelvo a repetirte. La ayuda no llegó. Uh-huh. La visita médica a ese centro de aislamiento no llegó. Y ese centro de aislamiento, como tal, atravesando una crisis sanitaria, debería ser un centro sanitario de salud. Debería haber un personal médico en cada una de esas instalaciones, porque son instalaciones concebidas para combatir o para realizar un tratamiento sanitario de aislamiento. Y como todo tratamiento sanitario, a donde se trasladan personas positivas, debería haber un médico las 24 horas. Está mal concebido el sistema de centros de aislamiento en Formosa. Ha fracasado. Y la prueba es esa. Las explicaciones que dio el doctor no son del todo acertadas. Por supuesto que una persona, si vos te vas a la definición de muerte súbita, no soy médico ni tampoco quiero arrogarme de tener conocimientos médicos, Liliana, pero la muerte súbita es un paro repentino cardíaco inesperado de una persona, te vuelvo a repetir y recalcar, inesperado. Si esta es una persona positiva que estuvo en un hospital hasta hace unas horas antes, se pudo haber planificado o pensado o que pudo haber ocurrido la muerte. Entonces, no es una muerte súbita, es una muerte por abandono de persona que tenía condiciones médicas que tendrían que atenderse con urgencia. Entonces, por eso digo que las explicaciones no alcanzan, por eso digo que el sistema está mal diseñado y por eso digo que las personas que son positivas
y tengan la posibilidad de aislarse en su casa sin necesidad de tener atención médica, deberían estar en sus casas con todos los cuidados. Nosotros, para poder pedirle a la sociedad responsabilidad civil, que es necesaria, Liliana, la responsabilidad social, civil, cumplimiento de protocolos. Pero para poder exigir eso, es el Estado el primero que tiene que tomar medidas que sean razonables, que tiene que aprender de sus errores y que tiene que dialogar para tomar medidas. Entonces, hay que pedirle responsabilidad a todos, pero la responsabilidad tiene que empezar por el Estado, que es el que mayor poder tiene. Bueno, gracias por la comunicación, doctor. Esperamos que tenga un buen día. Gracias, Lili. A Bueno, disposición. les contamos que empezamos por acá, son varios los grupos de abogados que nos explicaron que están preparando algunas presentaciones, a todos les vamos a dar espacio, por supuesto, ¿no? Ayer el gobierno de la provincia, a través de la conferencia de prensa, dejaba claro que de todos los elementos que habían podido en ese momento tener a mano y también investigar, se había tratado de una muerte súbita de esta mujer que fue internada, o sea, que fue acercada hasta la escuela número 3 y que falleció en las horas posteriores. Lastimosamente un hecho más que trágico. Las compañeras del aula en la cual ella estaba se dieron cuenta recién, según los testimonios que se pudieron dar a la mañana, ¿no? Y actuaron en consecuencia.